Hola traders y futuros inversionistas, bienvenidos a mi curso Trading de Estructura. Hoy vamos a iniciar este maravilloso estudio de los gráficos, de las acciones, de las inversiones, y nuestro objetivo será ser rentables. Hoy comienza el camino verdadero para entender los gráficos. Vamos a analizar la estructura, vamos a dejar de adivinar, vamos a entender cómo se mueve el precio. Y nuestro objetivo principal va a ser que usted que me está escuchando y me está viendo sea un trader exitoso, rentable. Va a ser un camino de análisis, de estudio real, sin mentiras de los gráficos y de los mercados. Yo lo voy a llevar paso a paso, voy a explicarle qué es trading de estructura y cómo podemos ser rentables. Así que bienvenidos, y nuestro primer capítulo será la estructura del mercado y la dirección del precio. Vamos a hablar de los conceptos fundamentales, los errores y qué es lo primero que tenemos que hacer. Sin más pasos, vamos con nuestro curso. Bienvenidos. Capítulo 1. La estructura del mercado y la dirección del precio. El trading es un negocio y como cualquier negocio tiene unas reglas y unos parámetros por los cuales se rige. Uno de los errores más grandes que cometí yo y cometemos el 99% de los traders que empezamos en este mundo maravilloso es no darnos el tiempo para conocer las reglas que rigen el mercado. Caemos en la ilusión de los vendehumo, que lo primero que nos dicen es que nos vamos a hacer millonarios de la noche a la mañana y que con un velazo o con 5 minutos podemos agarrar mucho dinero, y nos inducen a abrir las cuentas, depositar nuestra plata y operar sin saber que estamos operando. Y efectivamente, el trading puede generar muchísima rentabilidad, pero hay que entender cómo operar, por qué compramos, por qué vendemos, por qué el precio se mueve. Si usted no conoce cómo se mueve el precio, cuál es la estructura del precio y cuáles son las reglas que fijan el movimiento del precio, pues usted va a terminar perdiendo su plata. Y como este curso es un curso para demostrarle a las personas que los vendehumos no nos pueden ganar y que realmente podemos ser rentables en el trading, pues vamos a ser diferentes. Por eso nuestro primer capítulo es entender el mercado. Regla número 1 en cualquier negocio en la vida, incluyendo el trading: conoce el negocio. No se meta a un negocio que usted no entienda cómo funciona, cuáles son las reglas y cómo debe realmente jugar el juego en ese negocio para que pueda ser rentable. Entonces, acá vamos a vender la realidad. Y la realidad es que hay que conocer cómo funcionan los mercados antes de abrir la cuenta. La cuenta es lo más fácil, operar es lo más fácil. Lo más difícil es entender el mercado. Entonces, ¿qué es la estructura del mercado? La estructura del mercado se refiere a la forma en la que el precio se organiza a lo largo del tiempo mediante algunos movimientos que vamos a llamar rangos o tendencias. Como vemos aquí en el gráfico, hay dos imágenes. Usted cuando entra a operar ve un lienzo blanco, que es el fondo, y ve unas figuritas que suben y bajan, como lo mostramos acá en los gráficos. Pues esas figuras tienen unos patrones, mis queridos amigos, y esas figuras forman, digamos así, un patrón de comportamiento. Esas que llamamos velitas que suben y bajan, a medida que avanza el tiempo va formando una figura. Eso es lo que llamamos estructura del mercado. Esa figura que va formando a medida que pasa el tiempo el precio sube o baja. Eso se rige por unas reglas, ¿sí? Entonces, primero, entender qué es la estructura del mercado. Es el gráfico o los gráficos o las figuras que deja el precio a medida que va avanzando el tiempo. Y usted se preguntará, pero Walter, ¿cómo funciona eso? ¿Yo dónde me paro? ¿Cómo entiendo? ¿Va hacia arriba, va hacia abajo? Que es lo más importante. Pues resulta y pasa que esa estructura del mercado, mi querido amigo, en cualquier mercado que usted opere,
sea sintéticos, sea forex, sean binarias, sean acciones, criptomonedas, tienen un patrón de comportamiento y se mueven por impulsos y retrocesos. El movimiento de los gráficos parte de impulso y retroceso. Entonces, ¿qué es un impulso según este principio? El impulso es un movimiento fuerte, direccional, que rompe niveles, sea hacia arriba o sea hacia abajo. Usted siempre va a pararse en el gráfico y va a analizar que hay un movimiento fuerte que va a ser mayor que el anterior, sea hacia arriba o sea hacia abajo. Eso es un impulso. Después de un impulso fuerte, el mercado por naturaleza hace un retroceso. Siempre, siempre, siempre. Regla número 1. ¿Cómo se mueve el mercado? Por impulsos y retrocesos. Impulsos y retrocesos. ¿Y cómo es la estructura? Va un impulso y después de un impulso viene un retroceso. Porque el mercado por naturaleza tiene este movimiento. Y a medida que el precio avanza, hay impulsos grandes, impulsos pequeños, retrocesos grandes, retrocesos pequeños. ¿Qué es un retroceso? Es el movimiento que viene después de un impulso en sentido contrario. Es decir, si el movimiento mayor, el impulso, fue alcista hacia arriba, el retroceso es en la dirección contraria y va a ir a buscar el inicio del impulso anterior. Entonces vemos acá en la gráfica dos imágenes. Vemos un precio que va subiendo y empieza a formar altos y mínimos, ¿sí? Y esos altos y esos mínimos forman los impulsos. Entonces va un impulso alcista, un retroceso, un impulso alcista, otro retroceso, pero van formando un camino, una dirección. Vemos al lado la forma como se forman los altos y los mínimos. Entendiendo que se forma el mercado por impulso y retrocesos, tenemos que entender que a su vez, los impulsos y los retrocesos forman algo que llaman los fractales. Un fractal es una figura geométrica que se autorreproduce y se expande a sí mismo. Y tiene una propiedad que es la de autosimilitud. Es decir, la figura que se produce se repite el mismo patrón con la misma figura. Entonces, usted me va a decir, pero Walter, ¿cómo tiene que ver los impulsos y los retrocesos con la fractalidad? Pues mi querido amigo, varios impulsos producen un fractal. Un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso genera un fractal. Y a su vez, varios fractales producen fractales más grandes. Entonces, vamos a ver ahorita en un gráfico cómo los fractales forman la dirección del mercado. Varios impulsos y retrocesos forman lo que llamamos una tendencia. Y una tendencia es un fractal. A medida que cambia la dirección, cambian los fractales. Y esto se replica en 5 minutos, en 10 minutos, en 1 hora, en un día. Entonces, cuando usted entiende que el mercado se mueve por impulsos y retrocesos y que varios impulsos y varios retrocesos forman fractales y que cada vez que formamos un fractal es una tendencia, usted sabe dónde está parado. Y que eso se replica en lo más pequeñito, pero también en lo más grande. ¿Y cómo traducimos esto a los mercados? Pues que la misma figura la vamos a encontrar en un minuto como la vamos a encontrar en un gráfico de un día. Entonces así podemos hacer una escala para poder entender a qué parte va el gráfico. Aquí viene otro concepto que es muy importante conocerlo y es la tendencia. ¿Qué es la tendencia? La tendencia es la dirección dominante en un mercado. O sea, en ese lienzo blanco, usted ve que el gráfico va avanzando, la estructura, y él va en una dirección, y en algún momento cambia en otra dirección. Pues esa dirección clara es lo que llamamos tendencia. ¿Cómo se forma una tendencia? Como vemos aquí en el gráfico, pues por impulsos y retrocesos en una misma dirección. El impulso rompe cada vez mayores altos y los retrocesos son cada vez mayores altos y forman una tendencia. Vemos una tendencia alcista y una tendencia bajista. A su vez, cada tendencia forma un fractal. Importantísimo.
clase de hoy, entender cómo se mueve el mercado. Se mueve por impulsos, retrocesos. Los impulsos y los retrocesos en una misma dirección forman una tendencia, y a su vez varios impulsos, varios retrocesos en una misma dirección formando una tendencia forman un fractal que se replica en 5 minutos, en 15 minutos, en un día, en una hora, en diferentes temporalidades, porque es la fractalidad. Así se mueve el mercado. Pero como esto es con práctica, entonces vamos a hacer el ejercicio en el gráfico. Vámonos para TradingView y vamos a analizar estos principios. Vamos a ver cómo es un fractal, cómo es un impulso, cómo es un retroceso, cómo se ve, y vamos a analizarlos y a dibujarlos, porque aquí la idea es que nuestros ojos y nuestra mente se conecten para cuando empezamos a hacer el análisis, usted detecte a simple vista cuál es el fractal, cuál es un retroceso, un impulso y dónde está parado. Ese es el secreto del trader. No tanto indicadores, es aprender a entender la estructura. Por eso se llama trading de estructura, trading de análisis, de visualización del mercado, del precio. El precio no miente. Entonces, vamos a los gráficos. Bueno, aquí estamos en TradingView y vamos a analizar el dólar yen y otros pares. Para los nuevos, les recomiendo pues ir familiarizándose con esta plataforma, y pues a simple rasgo aquí vemos el lienzo blanco, vemos en la parte de abajo el tiempo, y en la parte lateral derecha vemos los precios de cada uno de los pares. Importantísimo para los nuevos, siempre vamos a tener dos pares en el gráfico, porque eso es precisamente el objetivo de ser trader, es un intercambio, un comercio. Entonces siempre se van a enfrentar dos divisas, dos pares, dos acciones, y siempre pues va a ser una en compra y la otra en venta, y siempre va a haber una que va a terminar dominando a la otra y la que va a generar el movimiento. En este caso tenemos el dólar yen. Si el gráfico va hacia arriba, se fortalece la primera moneda. En este caso, el primer par es el dólar yen. Si el gráfico baja, se fortalece la segunda moneda, el yen. Y así pasa con todas. Siempre vas a encontrar pares y siempre va a haber una lucha entre los dos, que es debido a la oferta y la demanda, compradores y vendedores. Y siempre va a haber un momento donde la lucha entre las dos monedas la gana una de las dos. Si la gana el comprador, se va a favor de la primera moneda hacia arriba. Si la gana el de la segunda moneda, baja y serían ventas. Esa es la dinámica. Aquí lo importante es empezar a identificar de manera visual la estructura. Entonces, primer ejercicio, ¿qué es la estructura? La estructura es el movimiento. Como vemos acá, vemos que el dólar empezó a subir. Empezó a subir. Entonces, esto es lo que llamamos estructura del movimiento. Ojo, importantísimo, usted tiene que aprender a que su visualización y su mente, apenas entra el gráfico, cualquiera que sea el gráfico, identifique la estructura. Aquí estamos dándonos cuenta que esto es una estructura alcista. ¿Por qué? Porque lo vemos fácilmente. Hacia arriba, vemos que el gráfico empezó a subir. Y viene el segundo concepto, impulso y retroceso. Entonces aquí vemos fácilmente vemos que acá empezó a subir, hizo un retroceso, subió, 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 hizo un retroceso, y en este momento subió y se encuentra en un retroceso. Claramente podemos ver a simple vista que la estructura del dólar yen es alcista, ¿sí? Y usted me dirá, Walter, pero ¿cómo sé yo en qué momento puede cambiar esa tendencia o puede variar? Pues fácil. Una de las reglas más importantes que vamos a ver adelante, pero que ya es importante irla analizando, es que siempre para definir una tendencia el impulso es cada vez más alto. Entonces vemos acá el primer impulso, vemos el primer retroceso, y empezamos a analizar, mis queridos amigos, que los siguientes impulsos son más altos y rompen el anterior impulso. ¿Sí? Esto es lo que llamamos estructura del mercado. Esto es lo que llamamos direccionalidad.
Y aquí es donde yo les digo a ustedes que el precio no miente. ¿Qué me está diciendo a mí el precio? Que el dólar está alcista. Si yo hubiese sido un trader experto, pues hubiese entrado cuando inició la tendencia, que ahí es donde nos vamos a enfocar. Vamos en lo posible a buscar tendencias. Cuando usted identifica un cambio de tendencia y logra entrar en una tendencia en formación, usted se va a llenar de plata, mi amigo, porque usted sabe que el movimiento va a ser largo y sabe que está compuesto por impulsos y retrocesos. Entonces vemos una tendencia que se hizo a punta de retrocesos e impulsos, y vemos en el gráfico que cada vez el retroceso es más alto y los impulsos son mayores y rompen la estructura hacia arriba, valga la redundancia. ¿Sí? Esto forma una tendencia que es la que vemos acá, y a su vez de acá a acá es lo que hablábamos de un fractal. ¿Sí? Vemos entonces que hay una tendencia alcista y que se formó un fractal. Diríamos entonces que aquí abajo es el inicio del fractal, vamos a colocarlo acá, inicio de fractal, y aquí arriba sería el final del fractal. ¿Sí? Vamos a organizar esto un poquito más acá. El final del fractal, ¿sí? Ojo con esos términos porque los vamos a empezar a utilizar. Tenemos acá claramente en este gráfico que hay un impulso alcista, hay un impulso, ¿sí? Y hay un retroceso. ¿Sí? Vamos a colocar eso más pequeñito. Y esta figura se repite. Entonces cada vez el impulso va a ser mayor. El impulso va a ser mayor. Y los retrocesos van a ser mayores, más altos. Cada vez más altos los retrocesos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ya los principios que tiene que usted identificar: impulsos y retrocesos, y fractalidad. Recuerde, el mercado se mueve por impulsos y retrocesos, y varios impulsos y varios retrocesos en una dirección me forman la tendencia, en este caso alcista, clara, y a su vez una tendencia alcista me forma un fractal mayor. Y este patrón se repite. En este caso diríamos que en el gráfico del dólar hoy lunes se encuentra en un retroceso, que es acá en este punto en el que estamos hoy, acá. ¿Sí? Por lógica, vamos a ver más adelante y por análisis que el fractal va a ir a buscar el retroceso anterior. Entonces puede ser que el dólar baje, ¿sí? Va a buscar acá el retroceso anterior. Pero eso lo vamos a ver más adelante para pulir las entradas. Lo importante hoy es que usted aprenda a identificar los impulsos, los retrocesos, la tendencia, y dónde nace un fractal y dónde termina un fractal, y que entienda que el mercado se mueve por impulsos, retrocesos, que varios impulsos y varios retrocesos forman un fractal, y que un fractal es una tendencia y que tenemos que aprender a observarlos en diferentes temporalidades. Eso también se puede ver en 5 minutos, como se puede ver en 4 horas, como se puede ver en 24 horas. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, el Bitcoin. ¿Sí? Entonces vemos el Bitcoin que en una hora aquí hizo un impulso, un retroceso,
hizo un impulso, un retroceso, un impulso. Y actualmente se encuentra en un retroceso. ¿Sí? Lo mismo. Y que esto es una tendencia bajista. ¿Sí? Vemos claramente que aquí nace el impulso bajista y que aquí terminó este impulso. ¿Sí? Es decir, en este momento el Bitcoin se encuentra para compras. Está haciendo un impulso, regresó y está subiendo. Podríamos decir que es un fractal, que es el que estamos viendo acá mayor. Es un fractal bajista. ¿Sí? Y así sucesivamente podemos ver el oro. Vamos a ver el oro. ¿Sí? Esto es una hora, ¿no? Entonces el oro, vemos claramente, mis amigos, que hizo una tendencia bajista. Mira, aquí vemos, bajó, bajó. Y está subiendo. Empezó a subir, quebró estructura y yo diría que aquí ya empezó a hacer. Si aquí donde está el oro rompe este final de fractal alcista, es decir, aquí arriba él va a regresar y aquí se va duro. Entonces diríamos que el oro venía de una tendencia bajista en la cual formó una tendencia clara la semana pasada, pero que ahorita en este momento está haciendo un retroceso de ese fractal grande que hizo la semana pasada. Es el que estamos viendo y que está alcista el oro. Hay que entrar ya, no, esto es un análisis inicial para que entendamos cómo se mueve el mercado. Acuérdense, el mercado se mueve por impulsos y retrocesos y a su vez los impulsos y los retrocesos forman fractales, alcistas o bajistas, y después de cada final de un fractal siempre va a haber un retroceso que va a ir a buscar el fractal anterior. Entonces, tarea para seguir aprendiendo: mire los gráficos de Forex y identifique en una hora los fractales, los impulsos y los retrocesos. Practique. Si usted no practica, su vista no se va a desarrollar ni su mente va a ver. El trading es una habilidad como cualquier habilidad en la vida. Tiene que aprender a identificar en la estructura los impulsos, los retrocesos, los fractales. ¿Y cómo lo hacemos? Con la práctica. Raye el gráfico, abra el TradingView, grafique, raye. No abra cuentas reales, hágalo sin necesidad de abrir. Y hasta que no identifique esto, no podemos avanzar. Entonces ya sabe, grafique y nos vemos en el próximo video.